podamos avanzar en nuestra vida cristiana, que podamos reconocer qué nos estorba, qué nos ha hecho tropezar, y que pongamos más atención, Señor, de hoy en adelante, Padre, para vivir conforme a ti te agrada. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible. Estamos en un mundo con tantas situaciones, ¿verdad? Mas hay de aquel por quien viene. La palabra de Dios nos dice, bueno, somos proclives a tropezar, a caer, a equivocarnos, ¿sí? Pero nos advierte que no seamos nosotros tropezadero para otros creyentes o para otras personas, que no les estorbemos a otros en el acercarse a Cristo, porque a veces puede pasar. Qué difícil es que seamos un estorbo para que otros se acerquen a Cristo, a conocer la palabra, ¿sí? Que por culpa de nosotros no se acerque alguien al Señor. Imagínense nada más, ¿sí? Qué situación tan complicada, tan difícil. Pero bueno, Dios nos habla y nos enseña, ¿verdad? No podemos nosotros decir, bueno, es que eso no es excusa. Las personas, pues Dios les va a pedir sus cuentas a ellos. Claro, Dios es fiel, Dios es justo, pero también nos va a nosotros, así de la misma forma que lo decimos, también de la misma forma Dios nos va a pedir las cuentas a nosotros, ¿sí? En lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, hay un dicho que dice de esta forma: más ayuda el que no estorba, ¿sí? Por ahí en algún taller mecánico un día vi un letrero que decía: se solicita un estorbante, ¿sí? En vez de un ayudante, ¿sí? Bueno, pues más fácil iba a conseguir un estorbante, ¿no? Bueno, más ayuda el que no estorba. Espiritualmente, este dicho puede tener un valor especial. ¿Por qué? Mira, todo lo que estorba mi relación con Dios no me ayuda, me destruye. Entonces, espiritualmente sí puede aplicar ese dicho, ¿sí? Todo aquello que estorba mi relación con Dios no me ayuda. Eso es obvio, ¿verdad? Es importante que en nuestro caminar como cristianos nosotros reconozcamos quién es o qué me sirven de estorbo para mi vida espiritual. Que podamos nosotros ver, identificar, ¿sí? Y que nosotros nos apartemos de quién es o lo que nos estorba. Que tengamos sabiduría en las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? Si buscamos definir qué es tropiezo, la palabra tropiezo que leemos nosotros ahí en Lucas 17 se tradujo de una palabra griega escandalón, con K, ¿sí? De ahí se traduce escándalo. De ahí también, ¿verdad? Pues fue su traducción o su significado hoy a tropiezo, ¿sí? En un principio esta palabra escandalón que quería decir el cebo o la carnada que se pone en una trampa o en un anzuelo. Bueno, de ahí pasó a tener un sentido figurado, un significado figurado, que es la piedra de tropiezo que se pone en el camino para que la gente caiga. Esto alude a algo a veces deliberado, ¿sí? Esta es la definición de tropiezo. Cosas o su significado simbólico en este pasaje, las cosas que hacen pecar a la gente, o sea, las cosas en las cuales tropiezan y caen, ¿sí? Nosotros agradamos a los hombres y no a Dios cuando, a pesar de ser cristianos, fíjese, nos involucramos con las cosas del mundo, ¿sí?
Es una tarea para todo cristiano estar atento, porque estamos en el mundo. Entonces debemos nosotros de poner doble, triple atención, doble, triple cuidado para no involucrarnos en las cosas del mundo que nos seducen con facilidad, que nos engañan, es decir, que a veces son un tropiezo en nuestra comunión con el Señor. Hoy en día vemos, ¿verdad?, nos involucramos en cosas. Voy a empezar con cosas a lo mejor muy exageradas para nosotros, el pueblo de Dios, pero quizás a lo mejor alguien por ahí en su vida antigua de ahí lo sacó el Señor, pero pues nos involucramos en cosas como asesinatos, violaciones, secuestros, narcotráfico. Pues decir, me fui muy arriba, ¿no? Quizás vamos a decir muchos, yo no hago eso, ¿verdad? Pues, ay, hermano, sí. Bueno, de acuerdo, entonces pues a lo mejor la gente participa en borracheras, o sea, en vicios, ¿verdad? Como lo pueden ser hasta los juegos de azar también, obviamente drogadicción, fornicaciones, adulterio. Quizás también podemos nosotros decir, bueno, no, es algo muy, ya eso era la vida antigua, ¿sí? Pero también, ¿verdad? Pues ¿qué hay de las mentiras? De no devolver los cambios que se nos da de más, ¿sí? O si nos enojamos con facilidad, no controlamos nuestro carácter y fácilmente ofendemos a nuestros seres queridos, ¿sí? Cuando pues nos saltamos las filas en el banco, en la tortillería, ¿verdad? Y somos, damos ejemplo de personas que no respetamos, ¿sí? De dar dinero al policía, a la gente de tránsito para evitar infracciones. Y llevamos nosotros el sello, la gente nos conoce como cristianos. Y a veces somos piedra de tropiezo en ese sentido también. Estas cosas últimas podemos decir, bueno, son cosas pequeñas que parece que no nos afectan, o a veces decimos, no, bueno, pues es que parece que no nos afecta tanto. Y es que además en una sociedad como en la que estamos, pues a veces nos es imposible evadir eso, ¿verdad? Pero ahí es en donde nosotros también podemos ser piedra de tropiezo. Si nosotros vivimos de esa manera, somos o podemos ser tropezadero para otros cristianos, ¿sí? Entonces, bueno, debemos de analizar nuestra vida y debemos de actuar en consecuencia a eso, ¿sí? Voy a hablar de algunos puntos, ¿verdad? Bueno, hasta donde nos permite el tiempo, algunos puntos que pueden ser interesantes para tenerlos en conocimiento, ¿sí? Mire, vamos a buscar en Romanos capítulo 14, versículo número 13. Si va ahí, por favor. Romanos 14, versículo 13. Leemos, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjate qué interesante este ejercicio. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decide no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muchas cosas se corregirían si cada quien toma sus decisiones, lo que le compete. En tu mano no está decidir por otra persona, pero en nuestras manos sí está decidir por nosotros. Si decidimos no ser tropiezo, muchas cosas van a mejorar. Dice el 14, perdón, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Ponga atención, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Bueno, vemos en este pasaje que nos habla y nos dice, hoy vamos a leer varios pasajes, o vamos a dar las referencias y para que las anote y esté listo, ¿sí? Pero vemos en este pasaje que hay una indicación: toma la decisión de no poner tropiezo a otras personas. Ya no juzgues, mejor decide por ti, no ser tropezadero para otros. Que lo que tú comes no sea tropezadero para los demás. Quizás eso en nuestros días no es tan fuerte como lo era en aquellos tiempos, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, porque bueno, había más restricciones en cuanto a aquel tiempo. Hoy, ¿verdad? Podemos comer muchas cosas y por nuestra cultura, por las religiones que se han tenido, bueno, que no se le toma a mal que la gente consuma carne de cerdo, por ejemplo. Pero en aquellos tiempos, bueno, lo hacían. Aparte, esto se está refiriendo a aquellas personas que no eran judías y que se convertían al cristianismo, y judíos se convertían al cristianismo, entonces empezaban a convivir. Ya no estaban separados, que no nos hablamos, los vemos como inmundos, no, ya empezaban a tener convivencia. El pueblo de Dios empezaba a vivir en unidad. Había unos muy religiosos, judíos. Vamos a ver más adelante cómo fariseos se convertían al cristianismo. Usted sabe cómo eran los fariseos religiosos. Se convertían al cristianismo y seguían conservando mucha de su religiosidad, seguían conservando muchas cosas como judíos, pero venían gente de fuera, de fuera del judaísmo. Y bueno, pues a la hora de las convivencias unos estaban acostumbrados a una cosa y otros a otra, y de repente pues había roces, sacaban chispas y se empezaban a criticar, ¿verdad? O había críticas. Entonces la palabra de Dios empieza a tratar de poner un orden. No juzguen a los demás y no sean tropiezo a los demás. Había otras culturas que no eran judías que sacrificaban animales a sus falsos dioses. Esa carne de esos animales, después que ofrecían el sacrificio, la carne que sobraba la llevaban a la carnicería y en la carnicería se vendía. Entonces había judíos que decían: no, esto fue sacrificado a los ídolos y no consumían esa carne, pero había otros que sí llegaban y había ese problema ahí de testimonio, ¿sí? Todos oramos, ¿verdad? Tenemos como un ejemplo, como una muestra el Padre Nuestro. Le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo se hace, así también se haga en la tierra. Venga tu reino. Pero a veces no dejamos que el reino de Dios se establezca primero en nosotros, en nuestros corazones, ¿sí? Pablo, él en este momento se está refiriendo en estos pasajes que nosotros leemos en Romanos al peligro, al abuso de las libertades cristianas, porque en Cristo somos libres, ¿sí? Y cuando el judío venía al cristianismo encontraba libertad, y cuando el gentil venía al cristianismo encontraba libertad, pero sí, era esa libertad en Cristo, pero no había que abusar de esa libertad. Sí. Para un judío, por ejemplo, la libertad cristiana tenía sus peligros.
Le voy a repetir un poquito. Toda su vida él había estado asediado por innumerables reglas, el judío, ¿sí? Por innumerables disposiciones. Unas cosas eran limpias, otras cosas eran inmundas. Unos animales se podían comer, otros no se podían comer. Había que cumplir con las leyes de la pureza ritual. Entonces, cuando un judío entraba en el cristianismo, se encontraba con que todas esas reglas, ¿sí?, todas esas disposiciones se habían anulado de golpe. Fíjese, ¿sí? Y el peligro era que tomara el evangelio como una licencia para hacer lo que le diera la gana. Se sentían como a lo mejor más libres, ¿sí? Bueno, debemos recordar que la libertad cristiana, y el amor cristiano siempre están en armonía. Tenemos que mantenernos en la verdad de que la libertad cristiana y el amor fraternal son inseparables, ¿sí? Pablo les recuerda a los suyos que el cristianismo no consiste en comer y beber lo que a uno se le antoje, ¿sí? Les está diciendo a los judíos también, el cristianismo no consiste en comer y beber lo que a uno se le antoje. De aquí vienen varias preguntas. Bueno, leímos también que la palabra nos dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida. De eso no se trata. Pero ¿cómo lo interpretamos eso? Si no es comida y bebida, ¿puedo comer lo que yo quiera? ¿Puedo beber lo que yo quiera? Porque no es comida ni bebida, sino gozo, sino justicia, gozo y paz, ¿sí? Existe un debate continuo en algunos puntos que quizás, no sean tan relevantes para nosotros. Y esto es algo que yo de repente me preguntaba delante del Señor sobre este tema, sobre lo que voy a tocar a continuación. Quizás el segundo punto sí es más de lucha en el cristiano, sí, pero finalmente, de todos modos, por ahí de repente, ocasionalmente alguien me pregunta, ¿sí? Se discute la pregunta: ¿pueden los cristianos comer sangre o les está prohibido hacerlo? ¿Usted cuál es el conocimiento que tiene? ¿El cristiano puede comer sangre? ¿Usted ha comido sangre alguna ocasión? Dice, no, pues ni que fuera vampiro, ¿sí? No, pero ¿cuántos de ustedes han probado la famosa moronga? Otros dirían y sabrosa, ¿verdad? Bueno, alguien de repente puede pensar en unos pasajes que saltan a primera vez. Dice, pero es que no contamina lo que entra, sino lo que sale. Y tenemos ahí algunos pasajes ahí que sacamos así como espada, más bien como cuchillito, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Nos estamos refiriendo exclusivamente al hecho de comer sangre o beber la sangre, ¿sí? Algunos antes, o en algunas culturas lo hacen, ¿sí? Aquí hay gente que lo llegó a practicar, lo mejor, directamente del animal, calientita, ¿verdad? Tibiecita, pues la tomaban para ponerse como charales atlas, ¿ah? Bueno, vamos a hablar de eso. Para aprender, para conocerlo, para saber si eso era del Antiguo Testamento y hoy ya no lo tenemos que hacer, ¿sí? Hay un debate continuo respecto al consumo de sangre, ¿sí? En esta libertad cristiana, en esta dispensación cristiana, incluso en la iglesia del Señor, ¿sí? El Antiguo Testamento es muy claro en cuanto a sus prohibiciones sobre el consumo de sangre. Le voy a leer Deuteronomio 12, verso 16. Hay más pasajes sobre esto, pero vamos a leer Deuteronomio 12, verso 16. Le dije, dice, discúlpeme, le voy a leer desde el 15. Dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme al deseo de tu alma,
según la bendición de Jehová tu Dios que Él te habrá dado. El inmundo y el impío la comerá como la de corzo o de ciervo. Estoy leyendo una versión un poquito diferente. 16. Salvo que sangre no comerás o comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni podrás comer en tus poblaciones el diezmo de tu grano. Bueno, ya empieza a decir más indicaciones este pasaje. Pero nosotros vemos cómo ahí en Deuteronomio capítulo 12 verso 16 hay esta restricción, y si nos adelantamos hasta el versículo número 23 de ahí mismo, dice: solo asegúrate de no comer sangre, porque la sangre, ¿qué dice ahí? Es la vida, y no has de comer la vida juntamente con su carne. No la comeréis, en tierra la derramarás como agua, ¿sí? No comerás de ella, ¿para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto en ojos de Jehová. Bueno, quizás no es una práctica tan común en nosotros, ¿verdad? Quizás a lo mejor algunos nunca la han comido y ni sabían que la Biblia lo decía. O quizás sí sabían que la Biblia lo decía y no la han comido porque no les gusta, o no sé, puede haber tantas situaciones ahí en nosotros. A lo mejor a alguien se le hace algo tan desagradable que no lo hace por el hecho, ese hecho en sí mismo. Desde Génesis 9, Levítico 7, en 1 Samuel 14, estos son algunos pasajes en donde nosotros encontramos esta prohibición de comer la sangre o beberla, ¿sí? No existe una controversia en este punto. Los que están familiarizados de alguna forma con el tema reconocen que las escrituras del Antiguo Testamento prohibían el consumo de sangre para el pueblo de Dios, para los israelitas, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? ¿Existe alguna indicación, una prohibición similar que nos rija a nosotros los cristianos? ¿Hay alguna revalidación que garantice el rechazo del consumo de sangre hoy en la era cristiana? ¿Sí? Bueno, nosotros podemos tener esta respuesta en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, el capítulo 15 es la clave para responder esto. Pero yo le voy a pedir un favor: cuando nosotros estemos tocando este tema, usted lo puede ir relacionando con otras cosas también, ¿sí? Que leíamos al principio: no ser tropiezo para nadie. No voy a juzgar a los demás, yo voy a decidir hacer la voluntad de Dios. Y no voy a ser tropezadero para los demás, ¿sí? Porque a veces somos tropiezo, quizás no a lo mejor en el consumo de sangre, pero qué tal en la práctica de otras cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, en Hechos 15 hay la clave de esto, ¿verdad? Aquí existe la revelación suficiente para que el discípulo, para que el cristiano sepa cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Mire, vamos a leerlo. Fíjese qué interesante cómo se comienza aquí en Hechos capítulo 15, en el versículo número 1, ¿sí? Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué les enseñaban? Dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No podéis ser salvos. Cristianos, judíos convertidos al cristianismo, ya cristianos, les decían a algunos que venían de Judea, les enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de ¿quién? De Moisés. Conforme al rito de Moisés quiere decir conforme al mandamiento de Dios. Esto quiere decir también, no que nomás a Moisés se le había ocurrido, ¿verdad? No podréis ser salvos. Esto lo decían entre cristianos. ¿Usted qué opina? ¿Sí? Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Por qué razón? Por eso mismo. Ellos no estaban de acuerdo, entonces fueron, ¿sí? Y a los que estaban obligando, estaban imponiendo
prácticas judías a los que se convertían al cristianismo, pues Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo y tienen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Dice, entonces ellos se ponen de acuerdo, dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿sí? Dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. Empiezan a decirles lo que ellos, su experiencia que habían tenido, y causaban gran gozo en todos los hermanos. O sea que el Señor Jesús transformaba la vida no nada más de los judíos, sino de todos los que se acercaban a Él, no los rechazaba. Y la gente le daba gracias a Dios por eso. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, que se habían hecho cristianos, dice, se levantaron diciendo, ¿verdad? Yo me los imagino así como resorte, ¿verdad? Es necesario circuncidarlos a todos esos gentiles que se hicieron cristianos, hay que circuncidarlos a todos y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿sí? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y ellos empiezan a tratar, después de mucha discusión. ¿De cuánta discusión? De mucha, ¿sí? Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Lo está diciendo Pedro, ¿sí? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. Verso 10, nos aclara mucho. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, todos esos nuevos que se convertían al cristianismo, que no eran judíos? Dice, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, ni nosotros los judíos podíamos con eso, y ahora queremos imponerles esa carga a los demás, ¿sí? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ¿quién? Que ellos, por la gracia seremos salvos, ¿sí? Vemos nosotros que después de mucha controversia en cuanto a si los gentiles debían guardar algunos aspectos de la ley de Moisés, bueno, Pedro toma la palabra, amonesta a la iglesia a no imponer sobre los discípulos gentiles el yugo de la ley antigua, ¿sí? Jacobo, que era considerado honorable por los apóstoles, menciona de él en Gálatas 2:9, no lo busques, se dirigió a toda la concurrencia que estaba ahí, a todos los hermanos ahí presentes, y les dice estas palabras de ahí mismo, del libro de Hechos, ¿sí? que estamos leyendo 15, pero el versículo 19 y 20. Fíjese a la conclusión que llegan ahí, ¿sí? En donde estaban los discípulos de Jesús, los ancianos, toda la autoridad cristiana de aquellos tiempos del Nuevo Testamento estaban ahí. Después de haber discutido, se ponen de acuerdo en cómo debían de hacer las cosas y lo que nos rige hasta el día de hoy. Y esto lo está usted leyendo en Hechos, capítulo 15, versos 19 y 20. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No se les inquiete a todos los que se están convirtiendo a Dios, al Señor, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que dejen la idolatría, de fornicación, dejen las relaciones fuera del matrimonio, de practicarlas, ¿sí? De ahogado y de sangre, que es el punto que estamos tocando. ¿Cuál es el ahogado? Bueno, el animal que moría ahogado, ahorcado, así por asfixia, pues se consideraba que murió con su sangre dentro y no lo tenían que comer. Dice la palabra, hay que derramar la sangre, ¿sí? Y de sangre, o sea, apártense de sangre, quiere decir de comer sangre, ¿sí? Entonces vemos nosotros que luego en una carta dirigida a los hermanos gentiles, luego los apóstoles
y los ancianos de la iglesia en Jerusalén indicaron que tal veredicto era de origen divino. Mire lo que dice el versículo 28 y 29, de ahí mismo que estamos leyendo, 28 y 29, de Hechos 15. Porque ha parecido bien, ¿a quién le pareció bien? ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Y a quién más? Y a nosotros. No imponeros ninguna carga más que estas cosas, que eran cosas ¿qué? Necesarias. ¿Cuáles son las cosas necesarias? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? De sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haced. ¿Y qué dice al final? Pásala bien y chócala, ¿sí? O sea, ya no había más, ¿sí? Entonces eso es lo que nos rige a nosotros. Por eso cuando una persona, alguien, oye, es muy difícil que alguien te diga, oye, esto ha sido sacrificado a los ídolos, porque la gente hoy en día no hace esos sacrificios. A veces sacrifican otras cosas, por ejemplo, como en Tuxpan hay una fiesta, unas tradiciones en donde la gente pone alimentos, ¿sí? Y los ofrecen a los dioses, o a veces a la gente sacrificios pues a ídolos, se refiere más la palabra de Dios. Y cuando terminan las tradiciones, o la fiesta más bien dicho, pues lo consumen, el pan que colgaron, la botella o cosas así, ¿verdad? Que tienen ahí y se lo toman. Bueno, cuando alguien te dijera a ti, esta carne que te estás comiendo se la ofrecimos en sacrificio a tal Dios, y pues obviamente el Dios no se la puede comer, ¿verdad? Entonces pues éntrale tú. Entonces dice, bueno, pues si tú no sabías nada, le entras, pero si te dicen, pues no lo haces por darle testimonio a la persona, por la conciencia de él, no por la tuya, no por no porque tú no estés seguro de lo que tú eres ni de lo que tú creas, pero son las indicaciones de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros podemos comer de todo tipo de carne, podemos comer, ya hoy no hay esa prohibición para nosotros, ya no se nos impone esa carga. Lo único que sí es necesario seguir haciendo como cristianos es no comer sangre, ni beber sangre. Eso está vigente hasta el día de hoy. Quizás a usted le gustaba comer sangre, no sabía, ¿sí? Pero en la palabra de Dios nos sigue diciendo, y esto es necesario hacer. Fue el Espíritu Santo el que al apostolado les mostró lo que se tenía que hacer. Esto era necesario. Sin circuncidar ya no. Sacrificar animales ya no es necesario. Lavarse las manos antes de comer y hacer todas esas cosas ya no es necesario. Pero esto sí era y sí es necesario, ¿sí? Entonces, la moronga que usted tiene guardada en su casa, pues ya no la guarde. Diga, ay, pero mejor se la doy a mi compadre para que no se desperdicie. No, de todos modos, bueno, eso ya es las personas que no tienen este conocimiento, ellos bueno, pues lo hacen, y igual dice la palabra de Dios, están en obscuridad, están en tinieblas, y pues no es irrelevante si la coman o no, porque no les ha resplandecido la luz de Cristo. Es decir, se va a oír feo, pero están muertos espiritualmente. Entonces pues pueden comer o no comer, ¿sí? De cualquier forma, por eso le digo, si oye feo, muertos están. Y es pues el deber de un cristiano predicar la palabra de Dios. Sabemos que no vamos a empezar con esos temas cuando compartimos la palabra, ¿verdad? No vamos a ir a la casa del compadre, tocamos, y cuando nos abre, compadre, fíjate, no puedes comer moronga, ¿verdad? Porque si comes pecado, él va a decir, ay, mi compadre está medio locuaz, ¿sí?
Sabemos que no es por ahí, sabemos que nosotros compartimos a Jesucristo, que Jesús venga, empiece a tratar en la vida de las personas, como sucedió con muchos o con todos los que estamos aquí. Yo quiero creer eso, y en donde voluntariamente nosotros, ¿verdad?, empezamos a tomar nuestras decisiones por agradar al Señor, conforme vamos avanzando en el conocimiento de las cosas del Señor, y fuimos dejando eso. ¿Sí? O todas estas prácticas. Bueno, vemos nosotros en estos pasajes que son muy, muy claros, ¿sí? Por ejemplo, Hechos 21, verso 25, también es importante, o aporta más. Hechos 21, versículo número 25, dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, está muy claro, ¿verdad? Dice: nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, de la circuncisión y todo eso, ¿sí? Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Bueno, vemos nosotros el mandato de la palabra de Dios, ¿sí? Algunas claves en el texto de Hechos 15 nos ponen por claro la abstinencia de la contaminación de los ídolos, fornicación, ahogado, la sangre. Trasciende esta prohibición, la ley de Moisés la trasciende hasta nuestros días. Se aplican en cada dispensación histórica, ¿sí?, incluyendo la dispensación cristiana, que nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Se aplica hoy en día, pero es necesario que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, ¿sí? Hay unas objeciones principales, o quizás a lo mejor usted había escuchado algo en donde sí se puede comer o beber sangre. Bueno, algunas personas argumentan a favor de que sí se pueda, o que eso ya no es pecado si alguien lo hace, que fue en el Antiguo Testamento o en la ley de Moisés, ¿sí?, y que ha sido abolida. Hay un pasaje que citan, Colosenses capítulo 2, verso 14, se lo voy a leer. Colosenses capítulo 2, verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ¿sí? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si leemos el pasaje con detenimiento, nos damos cuenta de que no hay contradicción en lo que los mismos discípulos decían, ¿sí? Nadie nos juzgue en comida o en bebida, pero no se está refiriendo a la sangre aquí, porque la sangre no era una comida, ¿sí? Jesús cumplió, abolió el Antiguo Testamento en la cruz, como dice Hebreos 9:15, al decir un nuevo pacto. Dios ha dado por viejo al primero. Hebreos 8:13 dice eso. Sin embargo, la prohibición al consumo de sangre es una prohibición, vamos a decir, universal. Es incorrecto sugerir que esta prohibición comenzó nada más o era válida en los tiempos del Antiguo Testamento y se terminó cuando Jesús. No, es incorrecto. Desde antes de Moisés, en el monte Sinaí, Dios ya había prohibido a Noé y a su descendencia el consumo de sangre. Desde antes de Moisés. En Génesis 9, verso 2 dice, le leo, Génesis 9, verso 2: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos.
En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os hará para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne, con su vida, que es su sangre, no comeréis. Vemos nosotros que esta prohibición no es exclusiva de la ley de Moisés o la ley mosaica. Hay otras personas que en la defensa de este tema, o a favor, ¿verdad?, o que no importa el consumo de sangre, pues es que mencionan a Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, que el que prohíbe el consumo de sangre, dicen algunas personas, es parte de la apostasía de la cual el Espíritu Santo advirtió. ¿Sí? Primera de Timoteo 4:1, mire lo que dice. Primera de Timoteo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eran cristianos, pero ellos decidieron voluntariamente retirarse, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, ¿sí?, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjese, 4, porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice?, es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto es verdad. Todo lo que usted coma, ¿verdad?, le da gracias a Dios y Dios lo bendice. Señor, bendice estas carnitas que me voy a comer, este suaderito, ¿verdad? Y luego usted lo voltea a ver, ahí tiene su tortilla negra, pero no de que le ensució, y le atraviesa ahí un suadero con su aguacate, su salsa de molcajetes, ¿no? Y luego le muerde así que se queda acá con la tortilla y el suadero acá. Bueno, esto es nomás para relajar tantito, ¿sí? Entonces usted le da gracias a Dios. Es carne de cerdo y le da gracias a Dios, y no es de desecharse, Dios la limpió. Pero esto no aplica a la sangre. Esto no aplica a la sangre. Estoy hablando de las personas que ponen como argumento este pasaje para que tú puedes comer lo que sea y puedes tomar también lo que sea, siempre y cuando le des gracias a Dios. En lugar de decir salud, dices gracias a Dios. Y, ¿sí? No. También vamos a hablar de eso, ¿sí?, un poquito más adelante. Vemos entonces nosotros que este era un argumento de algunas personas a favor del consumo de sangre, o no a favor, sino que no es falta a Dios hacerlo, ¿sí? Bueno, es erróneo, porque no podemos clasificar la sangre como alimento, como comida, ¿sí? Al hacerlo, entonces, se puede usar algunos pasajes fuera de contexto, como Marcos capítulo 7, verso 14, ¿sí? Primera de Corintios 8, verso 8, Romanos 14, que hemos estado leyendo, para consentir en el consumo de sangre y censurar a los que discrepan en estos pasajes, ¿sí? Los escritores del Nuevo Testamento hablaron ellos de la sangre cuando hicieron referencia a los alimentos o a la comida. Es como una pregunta, la respuesta es no. Cuando dice Timoteo 4, verso 3, los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes, los que han conocido la verdad, se define, bueno, al propósito divino de la creación de ciertas criaturas o ciertas cosas, los alimentos que Dios creó. Es decir, los que tienen el propósito de bendecirnos. Dios creó a todo, ¿sí?, criaturas, cosas, alimentos, con el propósito de tener sustento para el hombre. Pero no todo lo que se puede proveer
o no todo lo que puede proveer sustento o todo lo que nos puede proveer nutrición fue creado con ese propósito de servir como alimento. Hay un ejemplo en Segunda de Reyes capítulo 6 versos 28 y 29. Es un pasaje fuerte. Segunda de Reyes 6:28. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Iba pasando por ahí, vio una mujer toda triste, ¿verdad? Y ella respondió: esta mujer estaba con otra y me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, porque había un hambre impresionante en aquel tiempo, no había que comer. Y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Están hablando de sus hijos. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. O sea, así estuvo de acuerdo la otra. Y al día siguiente yo le dije a ella: da acá tu hijo. O sea, se entiende que ya que se acaba, ya que comieron de ese niño, cuando se les terminó, pues ahora seguía el otro, ¿no? Dice: y al día siguiente yo le dije a ella: da acá tu hijo y comámoslo. Pero ella ha escondido su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras y pasó así por el muro, y el pueblo llegó a ver el cilicio que traía interiormente sobre su carne. O sea, la tristeza muy grande. Él era el rey y era su pueblo el que estaba pasando eso, ¿verdad? Él le dolió eso en gran manera. Ahora vemos, Dios creó a los bebés y si usted come carne de bebé, yo pregunto, ¿usted ahí puede encontrar algunas proteínas o no? Sí. Ahora, como Dios creó todo para alimentarnos, ¿podemos comer bebés? Entonces vemos que no todo, aunque nos puede proveer nutrientes, proteínas, todos los requerimientos, no todo fue creado para consumirlo. Bueno, de la misma forma la sangre. Entonces nosotros no podemos decir todo lo que Dios creó es bueno si yo le doy gracias a Dios, porque eso hacen muchos cristianos. No se nos olvide los pasajes con los cuales nosotros comenzamos hoy. Si lo que tú comes es ocasión de caer a otro hermano, pues es más importante que des testimonio a tus preferencias. Entonces el reino de los cielos no es comida ni bebida, pero no quiere decir que puedes comer lo que sea. ¿Sí? No debemos pasar por alto el testimonio que tenemos a los hermanos. Entonces no critiques a nadie por lo que come o por lo que no come. Tú decides lo tuyo. ¿Sí estamos quedando claros? Tú decides lo tuyo. Si otra persona no quiere comer carne y come verduras, bueno, no hay ninguna falta en ello. Si otra persona come sangre, tú no. Le puedes tratar de explicar, pero si es cristiano y si a ellos les han dado oportunidad. Bueno, vemos nosotros entonces que estos pasajes, ¿verdad?, nos hablan claramente, ¿sí? No se debe usar la palabra alimento o comida para incluir todo lo que se desee, sin tener en cuenta el diseño y el propósito de Dios. Otra pregunta frecuente que es tropezadero, y esta es más de batalla que la primera. La primera pues nos sirvió a lo mejor de instrucción para aclarar, para tener claro, saber sobre el tema, pero no es tan de la batalla diaria. Pero esta que vamos a tratar sí puede ser más para algunos. ¿Los cristianos pueden beber vino? ¿Sí? Y alcohol, y whisky, coñac, y ron, brandy, todo eso, ¿verdad? No nomás vino, así, ahí englobamos todo eso, ¿no? Bueno, pues los cristianos pueden beber vino, sí pueden. Algunos van a emocionar: ¡ay, vieja, ya estás oyendo! ¿Y tú tanta lata que das? Sí, sí pueden, pero no deben. Que sí puede, ¿no? Sí puede tomar sangre o no puede. O sea, sí la puede agarrar y se la toma, pero no debe. Ya sabemos que no, es pecado. Entonces no lo hacemos, ¿sí? ¿Usted le puede pegar a su esposa? O sea, a lo mejor sí puede, pero ¿cómo le va a ir después? Si lo agarran, si no corre recio, ¿sí? Bueno, sí puede, pero no debe. ¿Por qué? Porque Dios lo prohíbe. Dice: trata a la mujer
como a vaso frágil. Entonces, ¿sí me entiende esta ironía que estoy haciendo? ¿Sí? No saquemos de contexto esto, ¿verdad? Vamos a aclararlo y vamos a decirlo pues con todas sus letras, ¿no? Bueno, muchos creen que beber alcohol es un pecado. Esto es lo que enseña la Biblia, vamos a hablar. Para estar seguros tenemos que examinar cuidadosamente la palabra de Dios. La Biblia, fíjese, no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en este caso, pero sí da fuertes indicaciones de que mientras más lejos el hombre se mantenga de ellas, mejor es. ¿Sí? El hecho en sí de servirte una copa y tomarla, ese acto no es pecado como el acto de agarrar algo que no es tuyo, que sí es pecado. ¿Sí? Pero te lleva a pecar. Es un tema de repente puede ser complicado de explicar, cuando menos para mí. Entonces se requiere pues de atención, de esfuerzo, ¿verdad? Los casos que tenemos en la Biblia de hombres borrachos, como Noé, que cayó en eso, que nos habla el Génesis 9:21, y Lot en Génesis 19:32, cuando por la embriaguez de Noé, que sus hijos miraron su desnudez, él se embriagó y se desnudó. Entonces sus hijos se pusieron, dos de sus hijos se pusieron sus vestidos así en la espalda y se fueron caminando atrás. Cuando llegaron a donde estaba Noé, le dejaron caer la ropa, lo cubrieron y lo agarraron y lo llevaron, y sin mirarlo desnudo. Pero un tercer hijo, dice la palabra de Dios, que cuando Noé despertó de su embriaguez, se dio cuenta de lo que le había hecho su hijo. Se especula una violación del hijo al papá. Entonces, en Génesis 19, no lo busque, habla de la embriaguez de Lot, donde sus hijas tienen relaciones con él para tener hijos. Bueno, y ahí está el ingrediente de la embriaguez. Si ellos no hubieran estado ebrios, no hubieran sucedido esas cosas. Aunque el vino era parte de las culturas orientales, o lo es, y en la mayoría de las personas lo consumen a menudo, bueno, pues también la Biblia a menudo lo relaciona con la abundancia, con el gozo, con la alegría. Hay pasajes, por ejemplo, Isaías 25, versículo 5, donde habla, Isaías 55:1. Vamos a leerlos. Vamos a leer Isaías 55:1. Mire, Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y ¿qué? Y leche. ¿Sí? Bueno, este pasaje habla, el vino simboliza la alegría, la leche simboliza nutrición, vamos a decirlo así, vida, alimento. Entonces dice, vengan a mí, es un lenguaje metafórico para decir, ven, si estás con el Señor tendrás la verdadera alegría y lo que verdaderamente te nutre, te ayuda. Por eso dice, ven y compra sin dinero. ¿Sí? Porque esas cosas Dios las da a sus hijos, a los que le buscan. Entonces vemos en este pasaje que la Biblia, bueno, pues habla, y hay otros pasajes, pero también nos dice Efesios 5:18, dice, y no os embriaguéis con vino. O sea, la Biblia también aconseja fuertemente en contra del consumo de bebidas alcohólicas. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Hay otros pasajes, Joel, Isaías, Proverbios, Romanos, Corintios. Bueno, hay muchos pasajes que nos hablan sobre evitar la embriaguez.
en donde la palabra de Dios nos dice que el pastor no debe ser dado al vino. O sea, hay una restricción más para los pastores y para los servidores de la iglesia, no dados al mucho vino. Entonces parece como que al pastor nada, pero a los ujieres, servidores y los de la alabanza, pues no mucho, poquito nada más, ¿sí? Y de eso es de lo que nosotros queremos aclarar hoy, ¿sí? En casi todos los asuntos importantes así en la palabra de Dios parece que hay dos zanjas o dos extremos en los que caen las personas, ¿sí? Y en cuestión de la bebida, pues así hay. Una zanja es creer que la Biblia afirma que todo el tema de beber es incorrecto o pecaminoso. El abuso del alcohol y la ebriedad es otra zanja. Pero es incorrecto todo el uso del alcohol. ¿Qué enseña la Biblia sobre de eso? Bueno, la Biblia no necesariamente prohíbe a los cristianos beber vino, mosto, o en este caso sería cerveza o sidra, que sería como un equivalente a la cerveza, ¿sí? O cualquier otra bebida que tenga alcohol. El alcohol no está de por sí contaminado por el pecado, es algo diferente a la sangre, pero esto que estamos diciendo también no es una concesión. El cristiano está llamado a la santidad, ¿sí? Un cristiano más bien debería de abstenerse en absoluto de la embriaguez, de la adicción al alcohol, como leímos en Efesios, que dice este pasaje, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ahora si leemos 1 Corintios capítulo 6, mire lo que dice, 1 Corintios 6:12, 1 Corintios dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice la palabra de Dios. Yo le he explicado en otras oportunidades que esto que dice en el versículo 12, 1 Corintios 6:12, es un hebraísmo. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, les está diciendo: ustedes saben lo que era, algo que se decía, que todo tú puedes hacer. Como hoy en día que la gente dice, es un mexicanismo que la gente dice: yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y hoy en las iglesias el pastor dice: ustedes han oído, mexicanos y mexicanas, ¿sí?, que pueden hacer con su vida lo que ustedes quieran. Y la gente puede decir amén, porque sí, es como una verdad. Pero luego le dice: pero la palabra nos enseña que tu vida ya no es tuya. Sí lo puedes hacer, pero no todo te conviene. Tienes libertad para hacer con tu vida lo que tú quieras, pero no todo te conviene. Unas cosas te van a mandar al infierno y otras te pueden mostrar tu nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces vemos nosotros que es en ese sentido. No todo lo puedes hacer. Por eso yo decía hace un momento, lo puedes hacer, pero no te conviene. Entonces el cristiano está para buscar lo que le convenga. ¿Somos convenencieros? En ese sentido sí. La palabra es fea, ¿no? O tiene una connotación así desagradable, ser convenenciero. Pero ¿no nos conviene estar bien con Dios? ¿No es en nuestro beneficio? Bueno, entonces, ¿verdad? En ese sentido lo digo, ¿sí? La Biblia tiene o contiene principios. Sin embargo, se hace extremadamente difícil sostener que un cristiano que bebe alcohol, cualquiera que sea la cantidad, agrade a Dios. Cualquiera que sea la cantidad. La palabra de Dios no contiene versículos bíblicos que prohíban de manera absoluta el consumo de bebidas alcohólicas, pero tampoco nos deja sin instrucción al respecto. Es algo que nosotros tenemos que decidir, ¿sí? En 1 de Timoteo capítulo 5 verso 23 dice así: ya no bebas agua, le está diciendo Pablo a Timoteo, sino que usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo le está diciendo al joven pastor Timoteo, era un pastor: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino
por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces vemos que hay pasajes que nosotros vamos a poder ver de para un lado y para otro, ¿verdad? En este caso, este versículo se refiere claramente al uso médico del alcohol, no su uso en contextos sociales. Alguien puede decir, bueno, es que el cardiólogo me lo recetó. Pues si te lo recetó el cardiólogo, pues adelante, ¿no? Obedece a tu médico. ¿Cuántos quieren ir ya a sacar cita al cardiólogo? Pero vas a ver a cuántos les dice que hagan eso. Porque no te lo va a decir el psiquiatra, no te lo va a decir el neurólogo, ¿sí? Porque ya tienen hoy en día hay otras cosas, ¿sí? Pero cuánta gente dice, es que dicen que es bueno para el desempance, es que se recomienda, es que ese es otro rollo. Es que la Biblia dice, pero aquí se está hablando en un uso médico, no en un contexto ni social, ¿sí? Algunos eruditos han sugerido que el vino podría ayudar a controlar los parásitos, ¿sí? Porque se menciona aquí en el estómago, ¿verdad? No sabemos cuál era el problema de Timoteo, pero queda claro que aquí el uso es por razones médicas, por eso se le recomienda. Hoy tenemos otros medicamentos que tratan esos problemas, ¿sí? Así que la aplicación para nosotros es que debemos nosotros de usar las medicinas que tenemos a nuestra disposición, ¿sí? Dios nos sana, Dios nos bendice, ¿sí? Y utiliza las medicinas, o Dios conforme su soberanía, ¿sí? Hay algo sobre lo que creo que debemos estar de acuerdo los cristianos, es sobre la prohibición de la embriaguez. Alguien puede decir, lo que la Biblia prohíbe es el abuso, es la embriaguez, pero no el uso moderado. Una copita se la puede uno tomar. El problema en esto es que la palabra es muy relativa, ¿sí? Si nosotros decimos que la borrachera es pecado, mire lo que dice Romanos 13:13, vamos a leerlo. Romanos capítulo 13, verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, ¿sí? Bueno, eso dice la palabra de Dios, que no debemos andar en borracheras, ¿sí? Gálatas 5:21, voy a leérselo. Gálatas capítulo 5, verso 21, dice, me salto varias partes, pero leo el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, los que son borrachos, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué lo dice? Porque emborracharse es pecado. Por eso, ¿sí? Aquí la cuestión es, ¿con cuántas se emborracha usted? Eso es muy relativo. Entonces alguien pudiera decir, bueno, es que yo no me emborracho, o tratamos nosotros de ver eso, ¿no? La borrachera o la embriaguez tiene varias definiciones, ¿sí? Significa, por ejemplo, pérdida de la razón por causa del alcohol. Pero ¿qué tanta pérdida hay? ¿Hay grados de borrachera? Voy a tratar de alguna forma de demostrar que una sí es una, y que sí te puede hacer daño, y que sí te puede ser pecado. Una chiquita, ¿sí? El que tambalea y cae en su vómito, que anda tambaleando y que se cae ahí mismo, vomita y todo, no es el único borracho.
¿Estará sobria la persona cuando el alcohol le hace cantar, le hace hablar, le hace discutir en forma necia, en forma ridícula, pero que se ve en sus 5 sentidos, pero está bien platicador? ¿Sí? Bien alegre, ¿estará en sus 5 sentidos? Todos admitimos que la borrachera es pecado, si no estaríamos en contra de lo que dice la palabra. Pero algunos creen que Dios aprueba que el cristiano consuma alcohol con moderación, que participe en la bebida social o que sean bebedores sociales. Creen que está bien tomar una que otra, ¿sí? Se condena el beber con exceso en la sociedad, muchos cristianos también, pero lo curioso es que no hay ningún acuerdo en cuanto a la definición de las palabras moderación y exceso. No hay un acuerdo en eso. ¿Cuánto es moderado? ¿Cuánto es un exceso? ¿Se puede tomar 1 o 2 o 3 cervezas? ¿Cómo se define la moderación? ¿Cuándo llega a ser exceso? ¿Sí? ¿Quién está autorizado para definir esas palabras? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? ¿Sí? Sin duda, algunos hermanos dirán, bueno, 1 o 2, otros dirán, no me afecta tanto el alcohol, puedo tomarme 3 o 4 con facilidad. De esta manera las palabras moderación y exceso pierden su significado. Hay bastante evidencia científica de que cuando una persona toma una cerveza, ya no digamos una copa de vino, un whisky, ya no está totalmente sobria. Hay evidencia científica. El alcohol es anestésico, produce anestesia, ¿sí? ¿Ha visto las películas ahí que le dieron el balazo y no hay más? Pues échale un trago y otro a la herida, ¿verdad? Y se cose solo, ¿verdad? Y dame otra para aguantar, para que sienta menos, se anestesie, ¿verdad? Bueno, produce anestesia desde la primera copa, ¿sí? Y desde la primera copa hay una medida de privación de la sensibilidad, se va privando de la sensibilidad. El juicio, el dominio propio y las inhibiciones normales son afectadas por una sola copa. ¿Sí? El que toma no admite esto. Dirá, por ejemplo, que puede manejar o conducir su automóvil aún mejor después de una o de otra cerveza, que puede hablar mejor. Bueno, así piensa él. ¿Se acuerda? Que a lo mejor así decíamos muchos, o así, yo manejo mejor, pero Dios nos dice en Oseas capítulo 4 verso 11, yo se lo voy a leer: fornicación, dice, vino y mosto, o sea, o cerveza, puede traducirla ahí, quitan el juicio. ¿Sí? Nadie puede negarlo. Hay mucha evidencia de eso y la palabra lo dice, como lo leímos ahí en Oseas 4:11. Dicen las autoridades de tránsito que la mitad de los accidentes automovilísticos son causados por el alcohol y que la mayoría de los que están involucrados en accidentes son los denominados bebedores sociales. ¿Sí? No digamos aquel que iba manejando y que quién sabe cómo lo iba haciendo, iba ahogado. ¿Sí? Esa frase la entendemos acá, ¿verdad? Ahogado, buenizano, son palabras de acá de la región, ¿verdad? Bueno, es de lamentarse que se inventó la expresión chofer borracho para definir un bebedor social a un borracho. La gente habla de una diferencia ahí, no se da cuenta de que este es el principio, o te empieza a llevar al otro, ¿sí? Con esta expresión, cuando se dice un borracho o un chofer borracho, toda la culpa causada por el alcohol se le limita al chofer, que está tan borracho, se tambalea, no puede ni hablar. Pero en realidad es que muchos accidentes son causados por los que no se clasifican como borrachos, los bebedores sociales, ¿sí? El alcohol es una droga potente, un narcótico, un sedante que llega rápidamente al cerebro para producir sus efectos. El uso de cualquier sustancia que nos lleve a perder el dominio propio estaría condenada por la palabra.
porque la falta de control nos lleva a pecar. Aún más, buscar en un estado donde nos encontremos fuera de control habla mucho del deseo por el pecado. Buscar el estar fuera de control, buscar algo que nos desinhiba, ¿sí? El alcohol no es un estimulante, es más bien un agente supresor. Su uso suprime los centros de inhibición a nivel cerebral, dejando a la persona desinhibida y puede animarse a hacer cosas. Es un sedante moral, nos deprime la conciencia, quita las inhibiciones normales. Los tímidos comienzan a hablar, aún hasta pelear. Los que no cantaban ahora cantan. El alcohol quita los frenos impuestos por la conciencia, impuestos por el complejo de inferioridad, si usted quiere, por otras inhibiciones. Lo hace desde la primera copa, ¿sí? Entonces pregúntese con toda sinceridad, ¿por qué beber? ¿Por qué beber? La respuesta lógica es para obtener los efectos narcotizantes o desinhibidores. Para eso, ¿para qué otra cosa beber? Si es por salud, si es por prescripción, bueno, sí. Pero para calmar los nervios, para relajarse, para ahogar la tristeza, para ser más valiente. Si no se sintieran los efectos, no habría ningún deseo de beber. Si lo sienten, esto indica que hay una medida de intoxicación que producen los efectos deseados desde la primera copa, ¿sí? En la Biblia está prohibido para los reyes y los sacerdotes el uso de bebidas embriagantes. Y quizás algunos puedan decir, es que eso era en el antiguo, ahora estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia lo toman como bandera de libertinaje. Levítico 10:8, yo se lo leo, dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo, ¿sí? Aquí no está diciendo de que no te emborraches, nada más dice no beberás vino ni sidra a los reyes, a los sacerdotes cuando entres al tabernáculo. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos. Este pasaje demuestra que si tomas vino, cerveza, sidra, todos sus derivados, pierdes la capacidad de discernir lo bueno y lo malo por el efecto, ¿sí? Químico en tu cerebro. Proverbios 31:4: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Cómo es posible que el tomar vino y sidra fuera una práctica mala para los reyes de Israel, pero hoy sea una práctica inocente y aceptable para los cristianos? No puede ser, ¿verdad que no? El Departamento de Seguridad Pública de los Estados Unidos ha confirmado que el beber con moderación es una causa mayor de accidentes automovilísticos. Para ellos no hay un mínimo de alcohol en la sangre que no sea peligroso. Ellos dicen, si usted conduce automóvil, no tome. Si usted toma, no conduzca auto. Nosotros decimos, si toma, tome taxi. Bueno, de Gol. Sí, pues no tome. Dicen los comerciales, si toma no maneje, ¿verdad? Esos anuncios que nos dice la gente que no es cristiana, las autoridades, ¿son predicadores religiosos con prejuicios en contra del beber? No, ¿por qué lo están diciendo? Porque saben que aún en una sola copa que te tomes puede afectar cuando tú manejes. Por eso ellos lo dicen, no los cristianos. O sea, yo estoy mencionándole esto para que se dé cuenta que el uso moderado o ser bebedor social, pues sí afecta a los sentidos. Lo dicen las autoridades, no lo decimos nosotros los cristianos ni los religiosos. Entonces ahí es en donde a nosotros se nos cuarta todo eso para poder decir, pues es que yo sí, pero con moderación. Ya no hay excusa para nosotros los cristianos, aunque en la palabra de Dios no encuentres
pasaje que te diga así claramente que tomar vino es pecado. Pero cuando estudias la palabra de Dios te das cuenta que sí lo es. ¿Sí? Entonces, hermano, pues para avanzar y terminar, ¿verdad? Hay afectación en el cerebro. El alcohol causa lo que llaman los que han investigado sobre de esto, la conglutinación de la sangre. Es un efecto ahí que sucede en la sangre, es decir, la hace más espesa e impide que fluya libremente a través de algunas de las células del cerebro. Estas células privadas de oxígeno mueren y el daño es permanente. La gente pierde lo que muchos consumen, se le van muriendo las neuronas, decimos, ¿verdad? Hay una cervecería en San Diego, California, tiene un nombre ahí, no, dice que despidió a 2 choferes porque tomaron cerveza con su comida. Fíjese, no permite que sus choferes tomen ni una cerveza cuando conducen camiones de 8 toneladas. ¿Por qué? ¿Una cerveza le hace mal al chofer? Ya vimos que sí. La misma empresa que vende la cerveza cree que sí. Y ellos deben de saber, sí, ellos ocuparon un detective para descubrir este delito. ¿Usted sabe de alguna empresa que venda zapatos que despida a sus trabajadores por llevar los zapatos de su propia empresa? Sí, pues la cervecería despidió a sus trabajadores por tomar cerveza de su propia marca cuando ellos estaban repartiendo. ¿Ah? ¿Qué diría usted si observa al piloto de un avión tomarse una cerveza en el avión donde usted va a viajar? O una copa de vino, un trago de whisky antes de iniciar el vuelo. ¿Qué diría usted si observa al médico tomarse una cerveza, una copa de vino para desestresarse? Porque le va a abrir a usted una operación a corazón abierto y anda estresadón el médico. Se echa su cuba. ¿Y usted qué diría? No, pues a mí no. Si es la esposa, ay, pues échesela, doctor. La cuba. Y a lo mejor también, ¿sí? Vemos nosotros que es necesario ser lógico, es lo que trato de decirle, y consecuente en el modo de pensar. Voy en la parte final, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 3 cosas muy grandes, opuestas al egoísmo, ¿sí? Que es justicia o integridad, traducen algunas Biblias, el pasaje de Romanos 14:17. El reino de Dios es integridad, es justicia, es portarse con Dios y con los hombres como es debido. La paz en el Nuevo Testamento no es simplemente la supresión de hostilidades, no guerra, no violencia, no es una actitud negativa, es positivo, incluye todo lo que contribuye al bien. Esa es la paz. Es una relación personal con Dios y con nuestros semejantes. Y el gozo, finalmente, el gozo no es nunca egoísta. Una supuesta felicidad que hace a otros infelices no puede ser cristiana. Si usted es feliz haciendo infeliz a otro, no, pues eso no es cristiano. Si usted busca la felicidad y hiere el corazones, intranquiliza la conciencia de otro, eso no espere gozo, sino tristeza. El gozo cristiano, como la paz y la justicia y la integridad, ¿sí? Son interdependientes, nos necesitamos, es la unidad del pueblo de Dios. Vamos a terminar. Hay más cosas que nos son tropezadero. Usted puede entender que traté de avanzar lo más que pude, lo más que me dio mi forma de hablar, pero seguiremos hablando de algunas otras cosas que la gente a veces no se acerca a Dios por culpa de la piedra de tropiezo. Vamos a continuar después, ¿sí? Por hoy, póngase de pie, por favor.